entrenamiento acá. Bienvenidos a una nueva clase de GAP acá en el Polideportivo de Quillón. Espero ya se estén cuidando sus casitas para poder vernos muy pronto, si Dios quiere. Si tienen que cuidar, tienen que poner de su parte. Y como ya saben, hoy día nos toca entrenar abdomen. Vamos en las clases ya número 80 y algo, así que llevamos hartas clases entrenando. Tengan sus pesos a mano para ocuparlos hoy día también. Ustedes saben que cuando trabajamos abdomen no ocupamos tanto peso, pero sí igual lo integramos en algunos ejercicios, entonces tienen que tener todo a mano. Su botella con agua, su botellita, su botella con agua, su toallita para el sudor y sus botellas con agua para hidratarse y para entrenar. ¿Ya? Así que comenzamos. Movilidad articular. Perdón. Perdón. Ahora sí, vamos a comenzar con la movilidad articular. El frío del invierno está haciendo efecto ya. Ahora el frío del invierno, después el polen de la primavera. Pero ya llegará, vamos. Vamos chiquilla y chiquillo a ponerle todo, porque en una vez así como vamos, estamos recién. Esta clase se está grabando 30 de julio, hoy día 30 de julio. Todavía nos quedan unos meses, en una de esas alcanzamos a vernos de nuevo en las clases presenciales acá en el Polideportivo. Así que vamos a ponerle bueno para que cuando volvamos a las clases estemos todos tiki-taka para seguir la clase. Y quiero que cuando empiecen las clases lleguen todos acá, porque hay algunos que se nos han unido a las clases ahora porque están en la casita. Hay varios alumnos nuevos que están siguiendo las clases desde sus casas, que antes no venían acá al Polideportivo, no pertenecían al grupo. Y ahora sí, entonces la idea es que cuando retomemos nuestras clases presenciales puedan venir también acá a hacer las clases. Ahí sí no sé cómo lo vamos a hacer para ponerle peso a tanta gente. Van a tener que venir acá con sus botellas con agua a entrenar con nosotros. Vamos. Pero yo creo que ha sido súper bueno esto de estar entrando en las casas, de implementar peso. Acá no podíamos ponerle peso porque no teníamos pesos para todos. Eran hartos. En cambio en sus casas sí. Así que la idea es que ustedes sigan entrenando, no decaigan de los entrenamientos, no los dejen de lado. No por el frío, no por los niños, no por la casa, no por el almuerzo, no por nada. Ustedes tienen que tomar este momento para ustedes. Este es su momento, que nadie los moleste. Así como se dan tiempo de venir a las clases presenciales, también tienen que hacer el tiempo de estar entrenar en sus casas. Aunque estén los niños en la casa, tienen que explicarles que este es el momento de ustedes, la mamá o el papá, que también necesita hacer algo que les interese, que les llame la atención, que les guste para distraerse, o para el objetivo que ustedes quieran. Vamos, comenzamos. Adelante. Vamos, brazo. Para el lado. Se tira con fuerza adelante. Abdomen contraído en todo momento. Vamos calentando el cuerpo. La cabeza sigue en movimiento. Doble.
en el trote. Vamos, levanta rodillas. Pero por encima, trabajando con abdomen, hombros, pecho se acerca a la rodilla. Hago un pequeño front, pequeña contracción abdominal. Doble. Concéntrate en tener el ombligo adentro. Vamos, vamos. Baja esos hombros. Fitness musical. Queda. Mantén la sentadilla. Dale ahí. Caderita lo más quieta posible. Derechito el cuerpo. Balancea largo, largo, largo. Nos quedamos hacia un lado. Respira. Tira y vuelve al centro. Cambia. Cambia. Vamos, cambia, cambia. Sigue. Fuerza abdominal solamente. Es la última. Arriba. Prepara. Vamos, rodilla arriba en 4 tiempos. Vamos. Gira bien ese hombro, sácalo adelante. La cabeza acompaña el movimiento. No se me queda al frente y muevo solamente el hombro como estoy yo ahora, no. Acompañamos el movimiento. Empiecen a implementar eso. Cuando comenzamos con un movimiento, yo siempre les voy diciendo cuando terminamos, cuando empezamos. Entonces, comenzamos y ustedes se proponen ustedes solamente. ¡Vamos, doble! Concéntrate en hacer bien la contracción del abdomen. El giro, sacar ese codo adelante. Última, queda un trote. Pónganse a tener su hidratación a mano. Dale, jumping. Lo infaltable jumping de todas las clases para activar el cuerpo. Completísimo ejercicio. Vamos. Dale. Queda.
Posición sentadilla. Muevo. 4 minutos pegarse. Prepárate que nos quedamos en 8. Solamente a un lado. Dale. 7. Cambio. Más largo que pueda hacer el movimiento. Llega al centro, sale atrás con fuerza. Vamos. Atrás, largo, largo. Sigue. Sigue. Última. Queda. Adelante, pataditas. Agarra el paso. Vamos, firme su brazo. Abdomen contraído. Adentro. Vamos, no afloje. Dale, dale, que esto sigue. Aguanta ahí. Ombligo adentro. Aguanta. Subo pierna. Con la cabeza. Contracción lateral. Cambia. Sube, sube. Contracción lateral. Sigue. Acerca el hombro a la pierna. Pierna de apoyo, firme. Queda. Arriba. Dale, dale, dale. Sigue, trote. Puño. Dale, sale con fuerza. Dale, doble.
sigue, sigue. Abdomen adentro. No afloje. Queda. Con una agüita si quieren. Nos quedan como 5 minutos para terminar la primera parte. Vamos muy abajo. Vamos, no dejemos olvidaditas las piernas. Baja, sube. Una ascensión completa. Todavía me acuerdo. De entrenamiento de glúteo el otro día. Acuérdense, chiquillas, vayan subiendo sus fotos a las redes sociales. Sube. 2. Acerca los hombros a las rodillas. Queda. Vamos tomando agüita. Levántate un poquito. Preparo con la rodilla. 8 por lado. Dale. Cambia. Aprieta ese abdomen. Sigue. Última vuelta. Última. Queda. Dale brazo. Estos son nuestros infaltables. La batida de brazo y el jumping. Maravilla. Vamos, vamos, vamos. Aguanta ahí. Sigue.
Vamos, no bajes los brazos. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Aguanta un poquito más, vamos. Echémosle una repasadita a los brazos. Baja. Toca. Lateral, no hacia adelante. Queda. Cambia. Sigue. Última. Vamos, vamos, apura. Arriba. Vamos, mantén el trote arriba. ¡Excelente! Vamos, terminamos la primera parte. Ahora sí. Con aplauso y todo. Vamos. Segunda parte, prepara tus implementos. Toma agüita, acerca tus botellas. Como pudieron ver, todavía no abandona el resfriado. Vamos a comenzar con planchita, 30 segundos. Nada. Vamos. La plancha no es nada. Ya, prepare, mientras yo lo espero, si tienen que poner su colchoneta por ahí, su mantita, su frazada, lo que tengan a mano en la casa para poner en el piso. No hagan en la alfombra peladita o en el piso pelado porque les va a doler después la espalda. Yo creo que ya varios se han dado cuenta de eso. Yo una vez la hice y anduve adolorida de espalda por no darme el trabajo de estar poniendo, sacando de repente la colchoneta. Le dije ya, lo voy a hacer ahí en el piso nomás y después andaba toda dolorida el otro día de cola. Ya, ahora sí yo creo que están listos. Vamos, prepare y arriba. Por el freno, cuento 0 segundos, lo voy contando yo, o sea, ni siquiera yo. El reloj aquí me lo va diciendo, así que para que después no me digan que yo le pongo más o le pongo menos. De repente me pasa, se me pasan los segundos o me pierdo y hago menos. No, queda poquito ya. Quedan 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Bien, excelente. Muy bien eso. 30 segundos arriba manteniendo. Si usted no puede los 30, baje y sube. Pero aguante ahí, aguante lo más que pueda. Listo, vamos. Comenzamos arriba. Vamos, vamos, que se puede. Más aún, aguante, aguante, no piensen en el dolor, no piensen que no puede más, usted puede, usted siempre puede. Vamos, quedan 3, 2, 1, descanse. Excelente, siempre tienen que pensar en eso. Vamos, vamos, que se puede, ustedes pueden siempre. Prepárense para la última. Vamos, preparo, arriba y comienzo. Dejar de lado ya un poco los antojos de repente y pensar de verdad lo que ustedes quieren.
Vamos, aguanto. Queda poquitito, poquitito, poquitito. Dale, dale ahí, quédate conmigo. No bajes todavía. Te voy contando. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Hicimos 40. Bien. Vamos. Dale. Elevación de piernas. Vamos, manito abajo de la cadera. Voy. Arriba y levanto la cadera también. Con cadera. Vamos a hacer 3 de 12. Este lo hemos hecho en los Tabata de repente. Creo. Si mal no recuerdo. Ya lo maneja. Ahora les vamos a dar un poquito más de tiempo de trabajo al ejercicio. En el Tabata la idea es hacerlo lo más rápido que se pueda. Ahora vamos a controlar cuando subo y controlar cuando bajo. No hay apuro. Ustedes hagan las 12 repeticiones solamente. ¿Ya? Preparen. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Controlen la subida y la bajada. 10, 11, 12. Descansemos un poquito. Preparemos la segunda. Descanse. Que ya se nos viene la segunda. Prepare. Vamos, piernitas estiradas. Si le cuesta mucho subir la cadera, realice solamente la elevación de las piernas. Ya, pero jueguesela por las que más pueda. Saque las repeticiones que más pueda con cadera arriba. Si es en la 10 siente que no pueda más, ya, haga la 11 y la 12 solamente con elevación de piernas, sin llevar la cadera arriba. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Vamos, que está costando. 11, 12. Bien. Siempre les digo, no es malo que cueste. Lo malo es que no se esfuercen. Si es normal, imagínense, llevamos tanto tiempo entrenando, todavía cuesta, pero es así esto. Tienen que esforzarse, tienen que dar su 100% siempre. Vamos, preparemos la tercera. Acomódense también ustedes. Yo aquí también me acomodo cada rato. Se me corre el micrófono. Pero vamos, hay que sacar las 12 repeticiones que nos quedan. Preparados. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que a la última, dale. 12. Excelente. Bien. Vamos arriba. Oblicuo. Posición de planchita. Llevamos la caderita al lado y abajo. Ya. Vamos. Con todo. Vamos, posición de planchita, dejamos caer la cadera abajo. Si por algún motivo médico, no sé, lo que sea, no puede hacer las planchas, no puede hacer este ejercicio, otro oblicuo. Pie juntito,
toca con la puntita de los dedos los talones, los pies. O realiza algún otro ejercicio oblicuo que te acomode. Pero la idea no es dejar de hacer los ejercicios porque no podemos nada más, porque el cuerpo no da. Tienen que esforzarse hasta que les resulte. Si ya es por un tema médico, ahí se entiende. Vamos. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Excelente. Segundo. Vamos a hacer 16 para terminar con 20. Vamos. Segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos por 20. Nos las jugamos todas por 20. Tiene que quedar energía para seguir la clase. Ustedes pueden, dale con 20, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, excelente. Muy bien. Vamos a tomar un pesito, una botella con agua. Llevamos arriba pies y manos al mismo tiempo. Muestra de ejercicio. Ahí. 12. ¿Ya? A prepararse. Vamos, 12, con todo arriba. Comenzamos. 1, 2, 7, 8, 9. Muy bien. Descanse, descanse. Como ese. A todos nos pasa. Cuando estamos saltando, haciendo mucho ejercicio, se nos bajan las calzas. Nos desacomodamos un poquito. Vamos, preparen la segunda, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Esta es la última. Las últimas repeticiones de esta serie. Y cambiamos de ejercicio. Vamos. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
excelente. Vamos. No, ya vamos con el tercero o cuarto ejercicio. De hecho, creo que está el quinto. Voy a poner la vuelta a poquito. Vamos, arriba. Oblicuo con la mancuerna. Manito en la cintura, manito en la cabeza. Bueno, todo el suelo. Ya. Manito si quieren arriba. Como les sea más cómodo de la cintura. Ya vamos. Comenzamos al tiro nomás. 1, 2, 3, ombligo adentro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora el tiro con la otra. 1, 2, 3. Baja lo más que puedas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. No sé si a ustedes les pasa. Con un lado les cuesta más con el otro. Con este lado yo siento que no estoy tanta fuerza como con el otro. Trato de hacerlo un poquito más lento. 12. Vamos. Manitos, una sobre el antebrazo, uno sobre el otro. Voy a ir 12 por lado y después descansamos, ¿ya? Comenzamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
descanse. Vamos, vamos, vamos. No se quede, no se quede. Que no le gane el cansancio. Esforcémonos por lograr, es verdad eso, por encontrar la mejor versión de nosotros. Más que la versión, encontrar el yo con el que me siento bien, con el que me siento cómodo, con el que me siento bien parando frente a un espejo y andando por la vida. Vamos, vamos por eso, vamos a buscarlo. Vamos por la segunda. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A veces nos pasa, estamos tan metidos en todo lo que tenemos que hacer, estamos tan concentrados y pasan los días, nos concentramos en la casa, los niños, en el trabajo, en todo lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de nosotros. Y nos acordamos de repente que, ya no hago ejercicio, o ya no bailo, o ya no troto, ya no hago lo que me gustaba hacer porque a veces dejo de hacer lo que yo quiero, no sé, por acompañar a los niños a algún lado, por acompañar al marido a otro, por estar en la casa con otra cosa. Entonces, nunca hay que dejar esas cosas de lado. Nunca tienen que dejar de hacer las cosas que a ustedes les gustan por otro. Está bien sacrificarse. Entonces, cuando quiere, uno se sacrifica, pone más a veces de lo que se requiere, pero nunca tienen que dejarse de lado ustedes. Ni dejar de lado lo que les gusta hacer tampoco. Vamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Yo no sé, alguna vez les conté que ya llevo como 3, 4 años trabajando en esto y recién el tercer año, bueno, parece con esto, le encontré el gusto a entrenar. Pero entrenar por cuenta propia, no por venir a casa a trabajar, sino que entrenar por cuenta propia, después de 3 años. Entonces, no es fácil, no es que se van a acostumbrar de un día para otro tampoco. Bueno, si a la gente le ha gustado siempre la actividad física, igual, pero ya entrenar por mí, porque a mí me gustaba, porque sentía que tenía que me da alguna satisfacción intrínseca, fue después de 3 años. Vamos, siguiente ejercicio. Pesito. Vamos, pesito, botella, mochila, lo que sea. La pesita va justo al centro aquí de sus caderas. Después va a terminar la pandemia, va a empezar el verano y vamos a tener que salir toda la calle. Así que hay que ponerse a trabajar al tiro. Ya, no hay que perder tiempo por lo que queremos lograr. Ya, comenzamos. Vamos a hacer 20. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Vamos. Ahora le vamos a poner un poquito más. Vamos a hacer 26 para terminar en 30. ¿Ya? Vamos, salimos a 26. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bien. Vamos, ustedes pueden.
Está. Tercera, vamos con todo, ya nos queda menos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Excelente! Vamos a ir arriba. Vamos a ir arriba. Ponerle un poquito de activación a esto. Vamos a hacer un poquito de las pulsaciones. Vamos a ir. Sentadilla adelante. Abdomen apretado, ombligo adentro en todo momento. Giro, ¿ya? Vamos a comenzar con 12. Cuento en cada lado. Estamos, ya nos queda poquita clase. Vamos con todo. 1, 2, 3, 4, 5, saca cadera, abdomen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ombligo adentro. Me paso por una. Vamos. Dale, prepara la segunda. Musical. Vamos a hacer 14. Comenzamos, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Excelente. Preparen la tercera. Vamos a hacer 16. Bueno, un poquito ya. Subí las pulsaciones. Vamos por 16. No vamos a llegar hasta las 20 porque quería terminar hasta las 10 y ya que descanso. Vamos. 1, bracitos juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saca esa cadera lo que puedas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien. Vamos. Pesito, pesito. Lo voy a correr. Ay, sí. Y tiene nosotros lo más atrás que pueda. Aquí. Voy a acercarla. Pie alternos arriba. Vamos a comenzar con 12. Estamos subiendo. Pero vamos a comenzar con 12. Ya. Descansarme un poquito. Vamos. Tira atrás, vuelta derecha. Se pueda. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nada. Vamos a ir a 18. Vamos, la idea es que vaya costando. Preparen que nos vamos con 18. A la derechita atrás. De arriba, no tocar el piso. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Bien.
morir con 30. Vamos a sacar las 30. A mí me da miedo esta pesa porque siento que me voy a pegar en la canilla cada vez que la subo. Lo hago con cuidado. No quiero que me duela. Ya, vamos. Y terminamos con 30. Dale. Atrás, sácalo todo. Tú sabes dónde tenemos que ocupar la energía que tenemos por ahí guardada. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y acá arriba 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Excelente! Me voy a acercar solo con nuestros chocales de siempre porque están aquí con tanto suelo hoy día que completamente destruido. Vamos, elongamos. Manito bien cerca de la cadera. Arriba. Vamos atrás. Vamos, adelante nuevamente. Estira ese abdomen. Vamos, sentadito sobre las rodillas. Adelante. Encorvamos un poquito las palmitas. Saco atrás. Manito a la cintura. Pulgar hacia adelante. Aquí. Voy atrás. El abdomen. Inhalo profundo, boto el aire. Vamos al centro. Vamos, flecto rodillas, bracitos abiertos, palmas pegadas en el piso, dejo caer el inferior hacia un lado. Vamos, al otro lado, vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Vamos arriba. Separamos los pies. Vamos, manito a la altura de la oreja. Vamos al otro. Vamos adelante. Arribita. Nuestra elongación de siempre. Muy atrás. Acomodamos y un fuertísimo aplauso para ustedes. Súper bien. Ya me da vergüenza aquí ponerme de frente porque está chascona. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Lo hayan dado el todo por el todo como siempre. Recuerden que está en ustedes hacer el cambio. Está en ustedes tomar esa decisión. No tienen por qué verse como no les gusta. ¿Ya? Si se ven como les gusta, excelente. Pero si no, no tienen por qué hacerlo. Está en ustedes tomar esa decisión. Está en ustedes
decir, hoy día empieza el cambio. No tienen que esperar el lunes, no tienen que esperar mañana, pueden tener ahora, en este momento, si ustedes quieren, y empiece de a poco, ¿ya? No se vuelva loca, como yendo por la lechuga, no, empiece de a poco, con cambios que puedan ser llevaderos en el tiempo. Ya, que estén muy bien, un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase, hidrátense harto, chao, chao.